Capítulo 219. No te vayas. Morran no respondió, o quizás no pudo. Caminó hacia adelante y abrazó a Chu Guanin. ¿Qué pasa contigo? En sus brazos había una camisa ligeramente fría y un cuerpo cálido. ¿Por qué lloras? Él no lo sabía. Sueños, realidad, ya no tenía claros los detalles, pero su Season seguía vivo y preocupado por si sus articulaciones eran ágiles o no. Estaba considerando si debía usar aceite o barniz. Parecía suficiente. Por un momento estuvo absorto en esto, y no quiso volver a despertar. Él y Chu Guanin terminaron el piloto del mecanismo juntos. Ya era tarde en la noche, así que llevó a Chu Guanin de vuelta a la habitación. Al igual que en su vida anterior, se entrelazaban con sus cuellos y sienes. En sus sueños, Chu Guanin no era tan obediente. Siempre fue tan cruel e implacable. Incluso cuando la felicidad entre las dos camas había alcanzado su punto máximo, a menudo se mordían los labios para desahogarse. Sus ojos de fénix contenían vapor de agua, pero permanecieron en silencio. Solo jadeaban por aire, sin poder ser refrenados. La llama de la vela no se apagó, la luz de la lámpara brillaba en la cara de la persona. Morran miraba fijamente su apariencia enamorada, miraba fijamente los rasgos faciales de Chu Guanin, sus ojos negros, y la sombra de la vela en sus ojos. La vela parpadeó como un pétalo de flor que caía en un profundo estanque. Mientras Morran miraba, el pétalo flotaba en el agua. Las ondas se extendieron, y al final, algo de agua húmeda cayó de los ojos de Chu Guanin y fue besada por Morran. Sabía muy bien qué clase de persona era Chu Guanin. Si no usara ninguna poción de amor, sería difícil llevarse bien con alguien. Su autocontrol era realmente lamentable. Pero, ¿y qué? No podía controlar sus lágrimas, y no importaba si respiraba rápido o no. Fue bueno verlo llorar hasta que su cara se puso roja y sus ojos perdieron el enfoque. Su firme pecho se agitaba hacia arriba y hacia abajo mientras jadeaba para respirar. La noche fue encantadora y gentil. Fue solo a la hora del yin cuando se abrazaron y se fueron a dormir. Morran abrazó fuertemente a la persona en sus brazos. Ambos estaban sudando, su cuerpo caliente y húmedo se pegaba a su cuerpo caliente y húmedo, e incluso su cabello estaba pegado a un lado de su cara. Se besó el lóbulo de la oreja suavemente y lo abrazó más fuerte con el cuello. Eso es bueno, Season. Ahora que estás a mi lado, eso es bueno. Se quedó dormido. Abrió los ojos y se sorprendió al ver que Chu Guanin ya no estaba junto a su cama. Season. Se sentó. Entonces, vio a Chu Guanin de pie junto a la ventana medio abierta. Ya había amanecido, y una ligera lluvia lloviznaba a través de la ventana. Morran respiró aliviado y extendió su mano. Season, ven aquí. Sin embargo, Chu Guanin no se movió. Estaba bien vestido, con una túnica blanca como la nieve, mientras miraba en silencio al hombre que estaba en la cama. Morran lo miró fijamente y de repente sintió una fuerte sensación de malestar. Chu Guanin le dijo, Morran, es hora de que me vaya. ¿Irme? Todavía estaba aturdido, la cama aún estaba caliente, había pelo cortado en la almohada y una pizca de obscenidad en el aire. Pero Chu Guanin, que estaba de pie frente a él, parecía estar separado por un lago y un mar. Este es el pabellón del Loto Rojo, tu hogar. ¿Ya estamos en casa? ¿A dónde más puedes ir? Chu Guanin agitó la cabeza. Giró la cabeza hacia un lado y miró por la ventana hacia la cara pálida que apareció lentamente. Él dijo, no hay más tiempo, el cielo está a punto de iluminarse. Guanin, fue solo un parpadeo. La habitación estaba vacía, sin dejar nada atrás. Saltó de la cama con pánico y, sin ponerse los zapatos y los calcetines, salió tropezando por la puerta. La noche anterior, las ramas de las flores de arándano que habían brillado intensamente ya habían sido cortadas por la mitad. Las flores rotas cubrían los escalones y las sillas, y en la mesa de piedra había un viajero nocturno acabado. Los guantes de metal y la lima fueron tirados a un lado, como si Chu Guanin se acabara de ir, como si Chu Guanin regresara en cualquier momento. Guanin. Guanin corrió frenéticamente alrededor del pabellón del Loto Rojo para buscar, pero siguió evitando el estanque de loto. Subconscientemente, no se atrevió a ir al estanque de loto, y no se atrevió a ir. Sin embargo, al final, todavía caminaba aturdido. Descalzo, pisó el camino de piedra caliza helada. Se detuvo a una buena distancia de la piscina de lirios, moviéndose desde sus pálidos dedos de los pies, hasta que pudo ver una cara que no era humana. Abrió los ojos de par en par.
Vio al hombre acostado en el estanque de loto a lo lejos, y era el mismo hombre que vería casi todos los días en los últimos 2 años antes de su muerte en su vida anterior. Tumbado en las profundidades del loto, con el cuerpo incorrupto y la ropa limpia, ¿qué diferencia había entre él y cuando estaba vivo? ¿Cuál es la diferencia? Caminó paso a paso. Más cerca, más cerca. Mientras continuaba adelante, llegaba al borde de la piscina. Podía ver claramente cada pestaña, sus cejas en forma de espada que estaban ligeramente arrugadas después de la muerte, y sus ojos de fénix que ya no estaban abiertos. Sin embargo, vacilantemente se arrodilló. Arrodillado en el suelo de piedra, se acurrucó en una bola y tembló durante mucho tiempo. De repente, pensó en la medicina inmortal que el Elder Liu le había dado, la que podía revivir a los muertos, y se puso eufórico, sus dedos temblando ferozmente mientras rebuscaba a través de la bolsa cósmica y sacaba los objetos que había dentro uno por uno. Medicina inmortal. Medicina inmortal. Quiero la medicina inmortal que puede devolver la vida a los muertos. ¿Dónde está la medicina inmortal? ¿Dónde está la medicina inmortal? Después de escarbar en todo, volteó toda la bolsa cósmica al revés. No estaba dispuesto a soltar ni siquiera los espacios entre la aguja y el hilo, pero no, el elixir había desaparecido, el elixir no estaba dentro. O tal vez fue solo un sueño que se había topado con el Elder Liu y había obtenido alguna medicina inmortal. No, todo fue un sueño tras otro sueño. Se desmayó, su mente estaba en caos. Levantó desesperadamente la mano para frotarse las mejillas y los párpados, murmuró, no, sí. Yo lo puse ahí. Medicina inmortal. Los que tienen medicamentos inmortales. Algunos. Sí, volvió a buscar frenéticamente, arrodillándose ante el cadáver de Chu Guaning. Sus ojos se llenaron de un resplandor aterrador, pero su voz se estaba ahogando cada vez más desesperada. Finalmente, empezó a llorar. Lo puse aquí, con la palma de su mano se llevó los escombros que tenía delante. Innumerables botellas de porcelana se cayeron, incluso se rompieron, y se arrastró de rodillas entre los escombros se clavaron en su carne y sus rodillas. Ignorándolo, se arrastró hacia el hombre que yacía en el estanque de loto. Finalmente lo sacó de la piscina y sostuvo el frío cuerpo fuertemente en sus brazos. Eso era algo que siempre había querido hacer en su vida anterior, pero que nunca había hecho. La lluvia seguía cayendo y el cielo se iluminaba, pero no tenía nada que ver con ellos. Sostuvo su cuerpo y lloró. Presionó su mejilla contra él, besando el puente de su nariz, sus ojos y sus labios. Sisun. Por favor. Te lo ruego. En ese momento, su figura y la del huérfano que había estado una vez en el cementerio, llorando y derrumbándose mientras sostenía el cuerpo podrido de su madre, rogándole que lo enterrara con su madre, así como así. Ese año, solo tenía 5 años. Un niño de 5 años jura no volver a ver a un ser querido, su carne podrida y hecha puré frente a él. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado tantos años. A la edad de 32 años, Tassian Jun Through the Heavens sostuvo el cadáver de su Sisun en sus brazos. A veces se reía maníacamente, y otras veces lloraba amargamente. Era un cuerpo que se veía exactamente igual que en su vida anterior. Ahora que había tenido éxito, podía hacer que los muertos parecieran extraños. La piel del cadáver parecía incluso de color tenue, como si estuviera durmiendo. Esta vez, no le rogó a nadie que lo enterrara junto con Chu Guaning. El día después de la muerte de Chu Guaning, bebió un frasco entero de flores de pera blancas, y todos los días después de eso, se dormía en la tumba de un cadáver vivo llamado el pabellón del loto rojo. Desde ese día, se había enterrado a sí mismo. Sisun, por favor, razona conmigo. Morran, tú. Razona conmigo. Podía oír vagamente a alguien que le llamaba, una voz familiar. Otra vez estaba oscuro, y se aferró a un trozo de madera a la deriva como un hombre que se ahogaba, y alguien le ofreció una mano, y se ahogó y se agarró al hombre, y le dijo, no te vayas, no haré nada malo, no te haré enojar de nuevo. Cogió los dedos del hombre y los juntó. Podía oler la tenue fragancia de las flores, la fragancia de la begonia. Tengo un elixir de vida, pero no sé por qué, pero no lo encuentro. No puedo encontrarlo, pero puedes quedarte, por favor. Ignorando todo lo demás, siguió el calor del cuerpo y lo abrazó. Por favor, prefiero morir. Morran. Despierta. Sin embargo, no pudo despertarse.
El dolor era aún peor que el del mar, y estaba a punto de ahogarse. No podía despertarse. Su garganta estaba llena de sollozos. Abrazó firmemente a la persona que le había llamado y sus pestañas se humedecían. La persona que preferiría morir soy yo, Season. Perro. ¿Qué estás tratando de hacer? Hey, de repente, una persona corrió hacia él y lo agarró. Entonces, todo a su alrededor era un caos. Alguien vertió un charco de agua helada entre sus dientes. Morran sintió de repente un escalofrío en todo su cuerpo. El agua estaba tan fría como un hielo de 1000 años, casi congelando sus órganos internos. De repente abrió los ojos. Lo primero que le llamó la atención fue la cara sombría de Jian 11. Incluso tenía una botella de jade verde en la mano. Aparentemente, era la botella que le habían dado hace un momento, y, tan pronto como abrió la boca, se dio cuenta de que su garganta estaba ronca y no pudo decir nada más. Después de eso, miró a su alrededor y descubrió que había regresado al palacio celestial del santuario ancestral. Estaba empapado de sudor frío, y la gente que lo rodeaba lo miraba con expresiones extrañas. Estaba acostado en el regazo de Chu Guanin con las manos alrededor de la cintura. La ropa solemne y respetuosa que llevaba puesta estaba hecha un desastre en su sueño. El dobladillo de su túnica se le había deslizado a los hombros. Morran no lo hizo. ¿No dijo nada que no debiera? La cara de Chu Guanin también era fea, pero aún así estaba tranquilo. Él le preguntó, ¿por qué corres tan rápido solo? Season, yo. Ahora mismo, yo. Tienes una pesadilla. Jian se guardó la botella de jade y se puso de pie de nuevo, diciendo, descansa un rato, te estoy dando el agua fría que rompe el sueño. Sentirás mucho frío. Solo espera una taza de té. Morran aún no se había recuperado de las terribles capas de sueños, pero sus ojos aún estaban algo confundidos. Después de mucho tiempo, murmuró, ¿la pesadilla se detuvo? Pero he tenido cuidado de no hacerlo. No noté ningún rastro de habilidades arcanas. Jian mostró sus afilados colmillos y garras. ¿Arte? ¿Qué es esa cosa estúpida? Todos los presentes. El mundo es el más despiadado, el más brutal y el más intangible. ¿Crees que es una técnica mágica? El líder de la secta de la medicina entrecerró los ojos mientras agitaba las mangas con desdén. Estás ridículamente equivocado. La cosa más asombrosa del mundo es la medicina. En este palacio, hay un tipo de incienso llamado 19 infiernos. Este tipo de especia es incolora e insípida, pero puede hacer que la gente alucine y experimente el miedo más grande de su vida. En este punto, Jian se detuvo un momento antes de evaluar a Morran. Cuanto mayor es el miedo, más profundo es uno. También he salvado a algunas personas que estaban atrapadas por la pesadilla de los 19 infiernos y les di 4 o 5 gotas de agua fría Dream Breaking antes de despertarlas. Pero ¿saben cuánto bebieron? ¿Cuánto? Jian parecía disgustado y dijo, media botella. Suficiente para salvar a 100 personas, para recuperar la conciencia. Ahora tengo curiosidad. Mosonsi, ¿por qué tienes tanto miedo a una edad tan temprana? ¿De qué tienes miedo exactamente? Capítulo 220. Caminando codo con codo, Morran se quedó en silencio. Si no fuera por este gran sueño, no sabría que en el fondo de su corazón, estaba escondiendo un miedo tan aterrador. Estaba aterrorizado por la muerte de Chu Guanin. Bajó la cabeza, sin estar seguro si se debía al agua fría que rompía los sueños o a alguna otra razón. Tenía frío, temblaba. Chu Guanin se levantó del suelo. Había demasiados ojos aquí. No podía tener un acto más cercano con Morran, sin mencionar el hecho de que Morran lo estaba abrazando fuertemente en su pesadilla. Llámalo por su nombre. Si no hubiera hecho todo lo posible por suprimirlo, Morran lo habría aplastado contra el suelo frente a la multitud. A pesar de que nada de esto había pasado, Morran seguía siendo extremadamente emocional. No sabía cuánta gente a su alrededor había detectado la diferencia. Chu Guanin se levantó lentamente. Había estado sentado allí durante demasiado tiempo y le hormigueaban las piernas. Suemen subconscientemente levantó su mano, pero por alguna razón, al final, no se adelantó para apoyarla. Por otro lado, Simei extendió la mano y dijo, Season, por favor, cálmate. Bajando las pestañas, Chu Guanin no dijo mucho y no explicó nada. Solo se quitó las túnicas que ya estaban desordenadas, las blancas túnicas revoloteando mientras caían sobre los hombros de Morran. Póntelo.
Devuélvemelo después de que la energía fría de la medicina haya desaparecido. Morran no se atrevió a mirarlo y respondió en voz baja. Sí, Sisun. Todos los demás estaban inspeccionando cuidadosamente la escena en el pasillo, o comprobando si había trampas escondidas. Entonces, todos ellos se dispersaron. Suesen John hizo algunas preguntas. Viendo que su sobrino estaba ileso, le dio una palmadita en el hombro y caminó hacia donde estaban las otras cabezas. Sin embargo, Sue Men no se fue. Después de que todos se fueron, de repente se inclinó y miró a su alrededor. Entonces, reprimió su voz y aulló enfadado en voz baja. ¿Qué es lo que acabas de soñar? Morran. Sue Men apretó los dientes. Te estoy haciendo una pregunta. Todo es solo un sueño. Esos son todos los pensamientos de tu mente. La luz en los ojos de Sue Men era algo caótica. Estaba muy ansioso. ¿En qué estás pensando? Eres tú. Soñé que mataba a alguien. Debido al frío penetrante de los huesos, Morran temblaba un poco y sus labios eran blancos. Sueña con el día en que mate a Sisun. Tú, no hay nada más. Los labios de Sue Men temblaron, como si quisiera preguntar algo más. Sin embargo, escuchando lo que Morran dijo hace un momento, no parecía que estuviera mintiendo. Sin embargo, dijo que soñaba con matar a su Sisun. No sabía por qué Morran sentía tanto miedo aunque había respetado a su Sisun. Sin embargo, se aferró con fuerza a Chu Guanin con esa expresión en la cara. ¿Era posible para él ser un discípulo? ¿Había algo más? Más. Sue Men no se atrevió a seguir pensando en ello. Un paso más y sería un abismo sin fondo. La fuerza medicinal se disipó gradualmente, y Morran lentamente se levantó del suelo. Sue Men dudó un momento, pero aún así le apoyó. Morran dijo, gracias. Entonces miró a los cultivadores que caminaban delante de él y les preguntó, ¿hay alguien más que haya sido cautivado por el incienso? No más, eres el único. Corriste demasiado rápido. Sue Men seguía preocupado por sus propios asuntos, pero al menos su humor no era tan intenso como al principio. En el momento en que entramos en la sala, Qianon se sintió que el incienso de 18 fantasmas estaba encendido aquí. No 18 fantasmas, sino 19. Es esta cosa de todos modos. El nombre no importa. Se dispersó, así que si volvemos a entrar, estaremos bien. Se detuvo un momento y de repente pensó en algo, y luego dijo, sin embargo, esto es solo una coincidencia. Si hubiera más problemas en este momento, sería problemático. ¿Qué quieres decir? Caminaste tan rápido que no lo viste. Mientras nos dirigíamos al Palacio Celestial, varias serpientes venenosas surgieron repentinamente de la cesta de ratán que llevaba Nangong Liu. El veneno era extremadamente tóxico. Qianon se había querido que fuéramos primero, así que decidió quedarse y extraer el veneno para ellos. Solo nos seguiría después de terminar con el veneno. Si ese es realmente el caso, entonces todos los que llegaron al Palacio Celestial se verían afectados por ello. Sue Men dijo, solo tiene esa botella de agua fría Dream Break, no puede despertar a tanta gente. Sintiendo que algo andaba mal, Morran preguntó, entonces, ¿por qué no se quedó y ayudó a todos a extraer el veneno? Tenía un joven discípulo que dijo que sabía cómo resolver el problema. Por lo tanto, Qianon se dejó a su discípulo allí, y subió con nosotros primero. El ceño fruncido de Morran se hizo más profundo. Mirando la parte trasera del grupo de Heu Yueye, miró alrededor de la multitud, pero no encontró al que estaba buscando. Si el discípulo de Jianonce no supiera cómo curar el veneno de la serpiente, entonces solo habría dos personas que permanecerían donde estaban. Uno era Jianonce, y el otro era Huabainan. ¿Dónde está Huabainan? Sue Men se quedó atónito por un momento. ¿Sospecha de la mano sagrada de la escala fría? Solo una pregunta. No hay nada de lo que sospechar. Huabainan ha sido mordido y actualmente está meditando abajo. Sin embargo, ya tiene mucho veneno en su cuerpo, así que puede descansar un rato. La expresión en la cara de Morran se volvió aún más sombría. La mano del santo de la escala de frío estaba herida y no podía moverse. En ese caso, la única persona capaz de curar fue Jianonce. Fue una suerte que Jianonce aún tuviera un discípulo que pudiera curar el veneno de la serpiente. Si no fuera por esta persona, Jianonce aún estaría abajo, tratando de extraer el veneno del cultivador lesionado. Cuando volviera a ascender, ¿cómo sería la escena en la sala de los ancestros?
¿Una botella de Dream Break Cold Water podría salvar la situación? Sue Meng. Cuidado con Hua Bainan. Al caer estas palabras, de repente sintió temblar el suelo, y entonces el rugido de un dragón atravesó el cielo desde muy lejos, viniendo de fuera de la sala. Algunas personas ya estaban asustadas como un pájaro que había sido asustado por su arco mientras decían, ¿qué está pasando? ¿Qué fue ese sonido? Uno de los cultivadores más atrevidos dijo, voy a echar un vistazo. Rápidamente llegó a la entrada del vestíbulo y miró hacia abajo. También miró al cielo antes de decir, está bien. Solo debería ser el sonido ocasional que viene de esta montaña. Es la transformación del espíritu maligno del dragón del diluvio después de todo. Empezó a caminar de regreso, pero en ese momento, algo le agarró el tobillo. El cultivador miró hacia abajo y vio una mano pálida. Por un momento, no reaccionó. Se quedó ahí, aturdido en la distancia. Los ojos de Sue Zhengyong eran agudos, pero gritó desde lejos, cuidado. Sin embargo, era demasiado tarde. Un cadáver voló en el aire, envuelto en una cinta de seda y atado por una grúa de la secta Ru Fen. Con un solo golpe de espada, atravesó firmemente el pecho de ese cultivador, y el cultivador miró fijamente con los ojos muy abiertos. Levantó la mano y subconscientemente tocó la espada antes de escupir un bocado de sangre y se tiró al suelo, sin moverse más. El suelo empezó a retumbar y a temblar de nuevo. Todos miraron hacia la puerta de la sala al mismo tiempo, solo para ver gruesos tendones de dragón que se elevaban desde el suelo, atravesando las nubes. Cada tendón de dragón llevando el cuerpo de un discípulo de primera generación de la secta Ru Fen. Desde lejos, parecía como si un denso enjambre de abejas se estuviera reuniendo en el aire, listo para entrar corriendo al salón y machacar a todos con pasta de carne en cualquier momento. La propietaria de la villa, Ma, se cubrió los ojos de asombro. Oh Dios mío, voy a morir. Voy a morir. Sue Zhengyong escupió sangre de la ira de Sanjia, golpeó la parte de atrás de la cabeza de Sanjia para callarlo, y luego gritó a todos, cierren rápidamente las puertas. Todos ustedes, vayan a bloquear las puertas del palacio. No dejes que se apresuren a entrar. Mientras decía esto, tomó la iniciativa y se enfrentó al zombi que se balanceaba junto con la espada de sangre que goteaba. Agitó su abanico y lo echó del pasillo. Sin embargo, por alguna razón, la puerta era fácilmente empujada desde afuera, pero era tan pesada como una roca desde adentro. Las venas de Sue Zhengyong estaban abultadas, pero su fuerza era como la de un toro de barro entrando al océano. Viendo a los zombis acercarse cada vez más al tendón del dragón, Sue Zhengyong maldijo, ¿qué está pasando? ¿No acaba de sellarlos Nangong Chanjin? Este dragón de mierda fue desobediente. Vas en contra de tu propio amo. Morran y Sue Meng también corrieron inmediatamente al lado de Sue Zhengyong para ayudar. Mi bisabuelo envió 4000 porteadores para entregar estas 2 piedras espirituales, así que es imposible que las toques. Huang Xiaoyu estaba tan enojado que estaba a punto de estallar en llamas. Él maldijo, tu bisabuelo sí que es capaz. Sin embargo, Nangong sí lo ignoró completamente. Dijo al grupo de personas que se esforzaban por defenderse de los zombis desde la puerta. Desde el interior, tenemos que ir al final del pasillo para apretar el gatillo. Pueden parar un momento, yo abriré el motor. Sue Zhengyong agitó su abanico en el aire, enviando a 3 o 4 zombis volando hacia adelante. Inmediatamente, sangre negra salpicó todo el abanico, cayendo sobre las palabras Sue Lam es muy bello. Sin embargo, estos zombis eran hombres valientes, bajaron las escaleras, se levantaron inmediatamente y continuaron corriendo hacia adelante. Sue Zhengyong giró la cabeza y dijo, deprisa. Más y más. Que me jodan. ¿Qué está pasando exactamente? Sabía que la puerta del templo era la última línea de defensa, así que decidió salir corriendo y luchar con los zombis en las largas escaleras. Pero los escalones eran largos y estrechos. No podía usar toda su fuerza, por lo que tenía que ser aún más cuidadoso para no pisar el aire y descender de los 9 cielos. Debido a esto, la lucha era extremadamente ardua. Atacó a una fila de cadáveres que estaban a punto de subir, pero más monstruos estaban siendo levantados del suelo por el hedor de los tendones de dragón. Al final, casi quedó atrapado en el mar de cadáveres, incapaz de escapar. Sin embargo, Morran no tenía la intención de escapar inmediatamente. Estos zombis eran conscientes de la naturaleza humana de la situación y sentían que él era el objetivo más cercano. Casi todos los cadáveres iban en su dirección.
El dueño de la villa, Ma, que temblaba de miedo, se escondió detrás de Jian 11, suspirando de emoción. Aidia, Moson sí está lleno de justicia y fuerza. ¡Qué audaz! ¡Qué audaz! Jian 11 estaba furioso. Volteó la cabeza y preguntó, ¿puedes usarlo para algo más que para los negocios? Lo que sé es algo que necesita tiempo para estudiar. Por ejemplo, formaciones, técnicas, montaje de armas, etc. No soy muy bueno para tratar con armas de corto alcance. Ma, la propietaria de la villa, miró a Jian 11 con ojos fríos, se ahogó un rato y luego intentó, ¿qué tal? ¿Les daré un brindis? Jian 11. Cada una de las sectas tenía sus propias fortalezas y debilidades, y solo unas pocas personas podrían sobrevivir a una batalla sangrienta como esta. El resto de ellos estarían enviando a la muerte, e incluso Jian 11 no podría acercarse a ellos, ya que el polvo era inútil contra los cadáveres. Sue Men estaba en la entrada del salón con la ciudad del dragón en su mano. Sus ojos estaban fijos en la figura negra que flotaba en el centro de la grúa. Vio una vid ensangrentada levantarse del suelo. Sue Men no pudo aguantar más. Sacó su espada y cortó el brazo del cadáver. Luego, se apoyó a la espalda de Morran y cortó el tendón del dragón retorcido con su espada. Inmediatamente, la sangre salpicó por todas partes. Sue Sengyong gritó involuntariamente, Menger. Regresa rápido, estoy bien. Yo iré con él. Naturalmente, era evidente a quién se refería. Morran volvió la cara hacia un lado y le dijo a Sue Men, retrocede rápido. Yo me encargaré de este lugar. Si haces una segunda línea de defensa, no podré retenerte. Cállate. La ciudad del dragón en las manos de Sue Men zumbaba mientras él decía con rapidez, ¿eres el primero en la montaña de los espíritus, o yo soy el primero en la montaña de los espíritus? ¿Es usted el joven maestro del pico Sisen, o soy yo el joven maestro del pico Sisen? ¿Eres fuerte, o yo soy fuerte? El pecho de Morran comenzó a calentarse y ya no habló. Se concentró de todo corazón en luchar junto a Sue Men, espalda contra espalda, dando la bienvenida a los zombis que se estaban levantando en todas direcciones. Justo entonces, escuchó un fuerte ruido a ambos lados de la puerta de piedra mientras ésta comenzaba a moverse lentamente hacia el centro. Sue Sengyong se alegró mucho y dijo apresuradamente, bien, 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 bien. La puerta está a punto de cerrarse. Ustedes dos, regresen. Vengan por aquí. Morran y Sue Men combinaron sus poderes para formar una sombra alrededor de la sangrienta luz roja de Dragon City. Con un ruido sordo, innumerables cadáveres cayeron del cielo, sus tendones de dragón sangrando profusamente. Lentamente se acercaron a la puerta, y ésta comenzó a cerrarse. Sue Men dijo, entra tú primero. Morran dijo, entremos juntos. Vamos. ¿Por qué sigues ahí de pie? Dijo ansioso Sue Sengyong, rápido. Regresa rápido. Morran agarró la ropa de Sue Men y Sue Men dijo enfadado, suéltenlo. No trates de meterte conmigo, tú. ¿Quién quiere hacerse el héroe contigo? Se ha ido. Mientras hablaba, arrastró a Sue Men con una mano y pisó los escalones de piedra con la otra. Luego, sin piedad, tiró al infierno, repeliendo a un grupo de zombis que estaban a punto de atacarlo. La puerta estaba a medio cerrar, pero no tenía ninguna prisa. Morran arrojó a Sue Men a Sue Sengyong, se apoyó en la puerta de la sala y se aferró al látigo de caña que explotaba mientras se paraban contra el viento. Su expresión era sombría mientras retrocedía lentamente. De repente, las dos rocas que se cerraban se detuvieron. Sue Men dijo sorprendido, ¿por qué no te mueves? Se dio la vuelta y vio que el rostro de Nangong sí era blanco ceniza. Saliendo de detrás del pilar del palacio celestial que tenía a 10 hombres adultos aferrados a él, dijo con extrema tristeza, el eje central de la máquina ha sido destruido. A mitad de camino, la cadena se rompe y no se puede volver a atar. Después de que Nangong sí terminó de hablar, levantó la mano. En la palma de su mano que estaba plagada de heridas, había un candado de medio bronce en el medio de su mano que temblaba ligeramente. Capítulo 221. Entrega de las armas de fuego. Sue Men casi se ahoga con su sangre, pero Morran no tuvo tiempo de ser arrogante. Cuando escuchó estas palabras, se dio la vuelta y regresó al grupo de cadáveres, bloqueando la primera línea de defensa. Chu Guanin había estado ayudando a Nangong a ajustar la situación. Cuando vio que Morran estaba en medio de una amarga batalla, voló inmediatamente hacia la puerta y gritó, Morran, vuelve, Sisun.
Chu Guanin daqueó un encantamiento dorado. La luz del encantamiento iluminó a la multitud de cadáveres y los hizo retroceder varios metros. Luego, arrojó 3 encantamientos en el suelo frente al palacio y en la puerta de la roca. «Detente ahí mismo», Morran dijo ansiosamente, «la barrera de Sisun no podrá resistir por mucho tiempo dentro del monte dragón del diluvio». «Sisun, ¿qué hay que hacer?». Los ojos de Chu Guanin eran como escarcha azul y relámpago púrpura. Apretó los dientes y empujó a Morran de vuelta al pasillo. «Siminjin, Sisun, estoy aquí». Chu Guanin señaló a Morran y dijo, «ayúdalo a sanar». Simei asintió, «sí, Sisun, Sisun, tu barrera solo durará el tiempo que tarda un palo de incienso en arder aquí. Consumirá mucho de tu poder espiritual». Chu Guanin estaba de pie a la luz del sol sin siquiera girar su cabeza. «Entonces, me quedaré con el tiempo que toma quemar un palo de incienso». Morran quería seguir hablando, pero el curandero lo retiró. Las manos ligeramente frías de Simei tocaron su piel y se arremangaron mientras empezaba a hacer magia para curar sus heridas. Morran lo miró y agitó la cabeza. Chu Guanin llamó, «Suemen, sí, Sisun, no puedo aguantar más, así que vete. No te fuerces. Si sientes que tu fuerza no es suficiente, entonces cambia a un alto señor». Sue Seong-yeon dijo rápidamente, «Está bien, es mejor que venga solo». Chu Guanin continuó canalizando su energía espiritual hacia la tercera capa de la barrera, y dijo, «Hay algo más con lo que tengo que molestar al Señor Supremo». «Adelante». Chu Guanin rechinó los dientes. «Pregúntale a ese grupo de basura que se esconde en la parte de atrás. Aparte de los que no son buenos peleando, dejen que peleen contra cualquiera que puedan, incluyendo a los del Treading Snow Palace y Heu Yue. Y si no vienen», Chu Guanin dijo, «entonces tendremos que romper la puerta y sentarnos en el suelo a esperar la muerte. A ver si pueden lograrlo». Sue Seong-yeon caminó ansiosamente. Nangong estaba mirando el candado roto en su mano con expresión triste. No sabía qué hacer. Tampoco sabía por qué la prohibición bajo el líder de la primera secta se rompió repentinamente. Lógicamente hablando, mientras fuera Nangong Chanjin quien diera la orden, nadie sería capaz de cambiar el espíritu del dragón maligno. ¿Por qué de repente se convertiría en algo así? Sue Seong-yeon pidió a los que podían manejar la situación que fueran al frente para lidiar con ella. Ye Wangxi dijo, «lo haré». Nangong inmediatamente salió de su aturdimiento y la tiró hacia atrás. «Eres una chica, ¿cómo puedes?». Ye Wangxi se miró fijamente al sumiso grupo de discípulos y dijo fríamente, «aunque solo haya 2 personas en la secta Rufeng, no somos cobardes». Los cultivadores de mediana edad que se habían burlado de ella antes estaban ahora en silencio. Sus miradas se desviaron de la cara de Ye Wangxi. Así de fácil, Sue Seong-yeon reunió a algunas personas y de repente se quedó atónito por un momento. «¿Ansue? ¿Cómo lo hiciste?». «No, no, no, no. No eres bueno en este tipo de cosas. Puedes volver». Mei Ansue se veía fría y lo recogió hoy. Él le dijo, «Tío, no te preocupes. Sé lo que estoy haciendo. No será un juego de niños». Sue Seong-yeon miró al palacio del Señor de la Nieve Pisada. Viendo que el señor del palacio no tenía ninguna objeción, no tuvo otra opción que dejar que Mei Ansue se uniera a este grupo. Jian se dijo frunciendo el ceño, ¿así de fácil? Deja a algunas personas aptas para la batalla y envíalas al vestíbulo trasero para que echen un vistazo a la situación. Sue Seong-yeon dijo, «nos ocuparemos de ellos durante un tiempo y veremos si podemos arreglar la máquina. Es la mejor idea ir con ellos. Si no podemos arreglarlos, solo podemos dividirlos en 2 grupos. Uno para bloquearlos y el otro para comprobar la situación en el palacio trasero». Jian se dijo. Esto también estuvo bien. ¿Pero quién puede arreglar una máquina? En ese momento, Ma Jun, que había sido regañado por Jian hasta el punto de que era como un paria, asomó la cabeza y dijo débilmente, «de este trabajo mecánico y técnico. Creo que aún puedo intentarlo». Jian estaba enfadado y divertido. «¿Por qué no vas?». Ma Jun se llevó a Nangong y se tropezó con él. Sue Seong-yeon y su equipo de bienvenida se fueron. Jian se dio la vuelta y observó lo que le rodeaba. Estaba perdido en sus pensamientos mientras miraba el palacio que había sido dividido en 2, el purgatorio y los 9 cielos. Su mirada se extendió por las piezas de ajedrez que aún estaban en su sitio original bromeando, charlando o siendo torturadas al otro lado de la mesa. Finalmente, aterrizó en Nangong Liu,
que estaba en cuclillas junto a una cesta de naranjas con una expresión en blanco. Se sentía muy extraño. ¿Por qué era que ni Nangong Liu ni las otras piezas de ajedrez de la sala se habían vuelto locas como los cadáveres de afuera? ¿Por qué no intentaban matarse entre ellos? Si su Suanglin controlara estas preciosas piezas de ajedrez en la sala y las atacara también, definitivamente no podrían llegar a fin de mes y caerían en una trampa de dificultades internas y externas. ¿Por qué no lo hizo? ¿No quieres hacerlo? Oh. Y si no podía hacerlo, Qian 11 se sorprendió, pero Morran no se sorprendió en absoluto. Podía sentir claramente que todos los preciosos tesoros del palacio conservaban el temperamento, la obsesión e incluso algunos recuerdos de los títeres antes de morir. Su Suanglin no controló estos cadáveres vivientes por una sola razón. Su energía espiritual ya había alcanzado su límite. Chuzonzi, echa una mano. De repente, una suave llamada vino de la parte inferior de los escalones de piedra. Chu Guanin levantó la vista y vio a Joaquín Nan liderando a una docena de cultivadores. Estaban luchando por salir del cerco. Fueron mordidos por serpientes venenosas y descansaban en el lugar. Nunca pensaron que se encontrarían con la segunda horda de cadáveres. Más de 20 cultivadores murieron instantáneamente y la mitad de ellos estaban ahora luchando con su sangre. Todos ellos resultaron gravemente heridos. Chu Guanin inmediatamente levantó su mano y lanzó otra capa de barrera alrededor de ellos, protegiéndoles. Luego emitió la Inquisición del Cielo para repeler a los zombis que estaban peleando a su alrededor. «Ven aquí». Chu Guanin extendió su mano hacia Hua Bainan. Morran de repente se puso alerta. No podría importarle menos usar solo la mitad de la medicina en su cuerpo, así que se puso de pie para detenerlos. «Ten cuidado, Sisun». Sin embargo, no había nada inusual en Hua Bainan. Tomó la mano de Chu Guanin con manos temblorosas y fue arrastrado detrás de la suya hacia una barrera protectora aún más fuerte. Se dio la vuelta y dijo: «Algunas personas, por favor, ayúdenme». Uno por uno, los sobrevivientes fueron arrastrados de vuelta al pasillo, jadeando para respirar. Sus rostros estaban cubiertos de sangre y se veían extremadamente miserables. Qian 11 condujo a un grupo de discípulos de Heu Yueye hacia adelante, inclinándose frente a Hua Binan, su cara mostrando una rara mirada de ansiedad. «¿Por qué tus heridas son tan graves?» «Todavía estoy bien. El señor debería ir a ver a los otros primero». Hua Binan se apoyó en el pilar. Su sombrero de bambú y su velo habían sido cortados, y su túnica estaba manchada de sangre. Qian 11 estaba a punto de tomarse el pulso, pero levantó la mano para detenerlo. «No es nada, es solo una pequeña herida, pero es el pequeño discípulo del alto señor». Tose. Sus heridas son demasiado graves. «Señor, date prisa y trátalo, no hay necesidad de preocuparse por mí». Las lesiones de este grupo de personas eran todas muy graves. A algunos de ellos incluso se les rompieron las piernas. En comparación con ellos, Hua Bainan, que todavía podía hablar correctamente, era muy ligero. Qian 11 maldijo en voz baja mientras miraba a Hua Bainan antes de girarse para ayudar a curar a los demás. Con manos temblorosas, Hua Bainan sacó una botella de polvo de medicina sanguínea de su bolsa cósmica. Justo cuando estaba a punto de esparcirlo por todas sus heridas, una mano de repente agarró la botella de porcelana en su mano y dijo: «Te ayudaré». «No es necesario». Morran lo miró con sus ojos oscuros. «Es solo un polvo. No es gran cosa». Hua Binan tomó la botella y dijo en voz baja: «No estoy acostumbrado a que me toquen los demás. Además, no eres un cultivador de curación en absoluto. Entonces te ayudaré, Simei». Morran giró la cabeza hacia un lado y vio que Simei había dejado rápidamente la bolsa médica. Cuando Hua Binan vio la bolsa médica, se rizó los labios y no dijo nada más. Tampoco se resistió. Simei desenvolvió el paño plateado de su aguja y dijo en voz baja: «Mano sagrada mayor, por favor, perdóname si me equivoco». Hua Bianan, sus heridas eran graves, e inmediatamente se vio obligado a lanzar una maldición mágica para detener su hemorragia. Tuvo que usar una aguja espiritual para bloquearlo. Una luz fría repentinamente destelló, y una luz aguda destelló, y en un abrir y cerrar de ojos, más de 10 agujas cayeron de sus ojos. Velo de señor y sombrero de bambú. Un rastro de melancolía pasó a través de los ojos del santo de la escama fría, pero él sabía que había algunos puntos de acupuntura que necesitaban ser pinchados en la cara, así que dijo con una expresión despiadada: «Los tomaré yo mismo». El velo empapado de sangre cayó, revelando la fría y escamosa mano que se negaba a mostrar su cara.
Era una cara extremadamente extraña, la mitad superior era considerada bonita, pero desde el puente de la nariz, toda la cara estaba torcida y quemada, como la de una especie de equinodermos. Huabinan levantó la cabeza. Había odio y ridículo en sus ojos. ¿Qué? Mosonsi, ¿todavía estás aquí? Lo siento. Huabinan se mofó por detrás. Te dije que no te quedaras aquí hace mucho tiempo. Tú fuiste el que no escuchó. En este momento, estás diciendo que lo sientes, pero no sé lo que estás pensando en tu corazón. Probablemente estés pensando, esta mano sagrada de escala fría es realmente fea, jaja. Morran agitó la cabeza y se fue sin decir nada más. La propietaria de la villa, Ma, todavía estaba luchando con la cerradura de hierro rota. A la entrada del Palacio Celestial, el poder espiritual de Chu Guanin estaba casi agotado. Se volvió hacia Suemen y dijo, Suemen, toma el mando. Suemen comprendió inmediatamente lo que estaba pasando. Levantó su sable y dio la bienvenida al ataque. La entrega fue extremadamente suave y no hubo ni un momento para que un zombi se metiera. Una vez que Chu Guanin eliminó la barrera, no pudo evitar dar un paso atrás. Al ver su rostro pálido, Morran se sintió extremadamente dolorido, pero no pudo hacer nada frente a la multitud. Ni siquiera podía sostener la mano de Chu Guanin, así que solo podía reprimirse y preguntar, Guan N. Sisun, ¿estás bien? Está bien. Chu Guanin tosió suavemente, acabo de usar un poco de energía espiritual. Sin embargo, Morran sabía que el núcleo espiritual de Chu Guanin era frágil para empezar. Para otros, gastar más energía espiritual podría no ser un gran problema, pero para Chu Guanin, Morran cerró los ojos. En su vida anterior, el Sisun y la pareja de discípulos se enfrentaron y se separaron. Debido a que Chu Guanin había agotado su energía espiritual en esa batalla, su núcleo espiritual fue instantáneamente destruido y se convirtió en lo mismo que un mortal. Su cuerpo era aún más débil que el de un mortal. ¿Cómo podría no haber daño? El corazón de Morran estaba sufriendo. Sus ojos estaban ligeramente rojos. Silenciosamente cubrió la ropa que Chu Guanin le había dado sobre sus hombros. Solo en ese momento pudo apretar suavemente su hombro a través de su camisa. Todo el amor que sentía por él solo podía esconderse en este momento entre sus dedos. Él lo apoyó a un lado. Encontró especialmente un lugar apartado para esconderse y se sentó con él. Antes de que nadie se diera cuenta, Morran se aferró tranquilamente a la mano de Chu Guanin. Hacía mucho frío. Era la misma sensación que tenía cuando se agachó y se pisó el pecho antes de estirar la mano para pellizcarse la barbilla. Morran bajó los ojos, las yemas de sus dedos temblando. Chu Guanin quería apartar su mano. Después de todo, había demasiados ojos aquí. Sin embargo, sintió un ligero temblor, por lo que sus dedos estaban entrelazados con la mano que estaba a punto de ser arrancada. Déjame ver. Chu Guanin levantó la otra mano y le pidió a Morran que levantara la cara. Su cara y su nariz estaban heridas. ¿Le duele? Morran agitó la cabeza mientras miraba la cara de Chu Guanin. Miró al hombre que todavía estaba preocupado por él, aunque sus labios ya estaban verdes y blancos. Sintió dolor. No es una herida. Era el corazón. Finalmente aprendió a mentir como Chu Guanin y dijo, no, no duele. ¿Por qué tiemblas si no duele? No hizo ningún ruido, y fue incapaz de hacer ningún ruido, así que Chu Guanin malinterpretó que aún estaba temblando por el dolor, y una tenue luz de jade rodeó sus dedos. Sus pupilas se contrajeron repentinamente, y se agarró de la mano de Chu Guanin, que estaba a punto de tocarle la mejilla. ¿Estás loco? ¿Cómo puedes usar tu poder espiritual? Esto no es nada. Es solo un pequeño hechizo de curación para detener el dolor. Las puntas de sus dedos tocaron su cicatriz. Analgésico. Sin embargo, su corazón se sentía como si hubiera sido cortado por un cuchillo. Morra naturalmente sabía que esto era solo una pequeña cantidad de poder espiritual, como una gota en el océano. Chu Guanin dio a todos casi todo su poder espiritual, y solo una pequeña cantidad fue distribuida a él. En su vida anterior, se había enfadado con Chu Guanin porque siempre había sido demasiado amable con él y también porque se había dado muy poco a sí mismo, pero él no lo habría sabido entonces. De hecho, las pequeñas cosas que Chu Guanin le había dado, aunque eran muy pequeñas, eran todo lo que le quedaba. Muy bien. Está arreglado, está reparado. De repente, un cultivador bajo la dirección de Ma, el dueño de la villa, corrió hacia la puerta, sus mejillas enrojecidas, mientras gritaba, prepárate para retirarte, está a punto de cerrarse.
Está a punto de cerrar pronto. En ese momento, Mei Ansue había sido utilizado para luchar contra los zombies, y cuando Sue Men se retiró, también resultó herido. Sin embargo, sus heridas no eran graves, por lo que tuvo que envolverse en gasa y atarse el nudo mientras veía cómo se retiraba Mei Ansue. Extrañamente, recordó que Mei Ansue tenía un núcleo espiritual tipo agua y madera, pero no sabía por qué podía usar una técnica de fuego. Él solo, con el agua rota en el suelo, tenía la cara fría. Atacó con la barrera de fuego rojo de las llamas, haciendo retroceder a todos los cadáveres que intentaban acercarse a él. Está cerrado. Joven maestro Mei. Mei Ansue estaba tendido en el suelo, y mientras se retiraba paso a paso hacia la puerta, de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Él volvió la cabeza y dijo, ¿puedes abrir un poco más la puerta? Esta cítara es demasiado ancha, no puedo entrar. No es necesario. Mei Ansue interrumpió fría y sucintamente las palabras de Sue Men. De repente guardó el arpa en la caja de música, y después de perder la supresión del sonido de la cítara y el fuego espiritual, un grupo de zombies se apresuró en un instante. Sue Men sabía que no era bueno en el combate cuerpo a cuerpo, así que su expresión cambió repentinamente, y salió de la ciudad dragón para salir corriendo a ayudar. Antes de que pudiera pasar, vio un destello de luz plateada y una espada de plata aparecer en la palma de la mano de Mei Ansue. Mientras el viento soplaba sobre su pelo, su espada bailaba en el aire antes de retroceder abruptamente y tirar la espada. Antes de cerrar la puerta, Mei Ansue levantó la mano y gritó, Su Feng, vuelve. La espada se convirtió en un brillante destello de luz mientras volaba a través de la grieta. Mei Ansue lo cogió abruptamente y lo trajo de vuelta a su lado. La puerta del Palacio Celestial se cerró de golpe. Un sonido apagado vino del exterior, era el sonido de cadáveres y tendones de dragón golpeando la puerta, pero parecía que venía de muy lejos. La construcción de un palacio por parte de la familia Nangon no fue fácil de atravesar. Todos dieron un largo suspiro de alivio. Había unos pocos discípulos de los reinos superiores de la cultivación que nunca habían visto el bien mayor. Sus piernas se debilitaron mientras se arrodillaban en el suelo. ¿Qué demonios está pasando? Mei Ansue, que estaba detrás de él, suspiró aliviada. Sin embargo, la forma en que suspiraba de alivio no era diferente a la de él mismo. Si no fuera por el hecho de que Sue Men lo observaba de costado, probablemente no se habría dado cuenta de que abría ligeramente los labios y daba un suspiro de alivio. De repente, Mei Ansue descubrió dos miradas aterradoras desde un costado. Volteó la cabeza. ¿Qué? ¿Por qué me miras a mí? La garganta de Sue Men estaba un poco seca. Esa espada tuya. Mei Ansue miró de reojo la espada de plata. Su Feng. La cara de Sue Men se inquietó durante un momento antes de abrir la boca y preguntar. ¿Cuándo aprendiste a usar la espada? No. Deberías ser tú, siempre. Sue Men preguntó sorprendido. Entonces, ¿por qué no lo usaste durante la gran asamblea de la montaña del espíritu? No quiero usarlo. Sue Men estaba claramente muy confundido e incluso algo enfadado. ¿Nos estás mirando por encima del hombro? Si sacas tu arma piadosa, entonces quizás habrías sido el primero. Segundo, Mei Ansue puso los ojos en blanco. Sus ojos helados parecían mostrar alguna ridiculez. Miró a Sue Men durante un rato, cuya cara se había vuelto un poco roja debido a la ira. Entonces él dijo, el tercer lugar es muy bueno, el primero. Frunció los labios, se acercó a Sue Men, y dijo unas simples palabras al oído de Sue Men. El primer lugar es demasiado estúpido.